Bueno, debido a la orientación asimétrica de las unidades de actina, el filamento va a tener dos extremos distintos que van a crecer a velocidades distintas, ¿sí? Y en donde, bueno, la constante de adición y la constante de disociación es mayor en el extremo positivo que en el negativo. Esto hace que el extremo positivo elongue 10 veces más rápido que el extremo negativo. Sin embargo, ambos extremos tienen la misma afinidad por las unidades de actina, ¿sí? Y acuérdense que esta polaridad viene dada a cómo se unen las subunidades eh, en el filamento de actina. Bueno, tanto la actina como la tubulina son enzimas, ¿sí? Son proteínas, pero que son capaces de hidrolizar nucleósidos trifosfatos. En el caso de la actina es capaz de hidrolizar ATP y en el caso de los microtúbulos GTP, ¿sí? Y el fósforo se libera rápido, mientras que el ADP queda atrapado en el filamento de actina. Para las unidades libres en solución, la hidrólisis sucede muy lentamente. Entonces, en general, los monómeros de actina en solución van a estar, digamos, unidos a ATP, ¿sí? En cambio, para las unidades que están unidas en un filamento, la hidrólisis del ATP ocurre mucho más rápido, ¿sí? Entonces, cuando una subunidad es incorporada en el filamento, la hidrólisis del nucleótido ocurre y el fosfato es liberado de cada subunidad. Sin embargo, el nucleósido disfosfato va a quedar atrapado en la estructura. Es por ello que van a existir, digamos, dos formas de subunidades en el filamento. La forma T, en donde, digamos, la actina todavía está unida al ATP, y la forma D, en donde ya se hidrolizó ese ATP y queda unido a ADP, ¿sí? Ahora, la forma D tiene una menor afinidad de unión con otras unidades vecinas del filamento. Es por ello que, digamos, va a tender a desprenderse, ¿sí? O sea, las unidades que estén en esta forma D van a tender a desprenderse, mientras que las unidades que estén con forma T, o sea, con el ATP unido, se van a agregar, ¿sí? O sea que uno puede distinguir dos tipos de, 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 de monómeros de actina unidos en los extremos, ¿sí? Entonces, la probabilidad que la subunidad de cada extremo, ¿sí?, esté en la forma T o en la forma D depende de si la hidrólisis es mayor o menor que la velocidad de adición de subunidades. Si la velocidad de adición de subunidades es mayor que la hidrólisis del nucleótido que se agregó previamente, entonces esta va a estar en la forma T. Si la velocidad de adición es menor que la hidrólisis, esto va a estar en la forma D y va a tender a desprenderse, ¿sí? Entonces, la consecuencia de la hidrólisis de los nucleótidos al incorporarse al polímero es que va a cambiar la concentración crítica en los dos extremos del polímero, en donde la concentración crítica del extremo, digamos, negativo es mayor que la concentración crítica del extremo positivo. Entonces, si la concentración, digamos, si la concentración de monómeros de actina es mayor que la concentración crítica de la forma D y la forma T, o sea, supónganse, en este esquema se representa la velocidad de elongación en función de la concentración de subunidades, ¿sí? Y esta es, entonces, si tenemos una concentración que es mayor que una concentración de los monómeros libres en solución, que es mayor que la concentración crítica en el extremo D y mayor que la concentración crítica en el extremo T, ambos extremos van a, digamos, en ambos extremos van a crecer. O sea, lo que va a suceder es que la velocidad de agregado de monómeros de actina va a ser mayor que la hidrólisis
del monómero previamente agregado, ¿se entiende? Entonces los dos van a crecer. Ahora, si la concentración, digamos, es de monómeros en solución es menor que la concentración crítica de tanto del extremo T como del extremo D, o sea, como por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que la velocidad de adición de subunidades es menor que la velocidad de hidrólisis, con lo cual todas las formas van a estar en D y entonces se va a producir un acortamiento. Sin embargo, va a haber concentraciones en las cuales, digamos, va a haber concentraciones entre la concentración crítica de T y la concentración crítica de D, va a haber concentraciones de monómeros de actina libre en solución, en los cuales, digamos, va a haber, póngale en este punto, en esta concentración, la adición, digamos, de monómeros de actina es más rápida que, en el extremo positivo, es más rápida que la hidrólisis de los nucleótidos previamente agregados, con lo cual va a haber una polimerización neta en el extremo más y, digamos, sin embargo, en esta concentración, o sea, si ustedes miran, acá el extremo T crece, pero en esta concentración es una concentración que está, digamos, que es menor a la concentración crítica del extremo D, con lo cual acá lo que va a suceder es que la adición, digamos, de los monómeros de actina es más lenta que la velocidad de hidrólisis del nucleótido previamente agregado, con lo cual esto va a hacer que se vaya acortando el extremo menos. O sea que va a haber un rango de concentraciones en el que el extremo T, el extremo más, se va a ir polimerizando y el extremo menos se va a ir acortando. Y este efecto se le llama treadmilling, ¿sí? ¿Qué es eso? Es cuando un extremo del filamento se puede alargar y el otro se acorta. Y esto ocurre en un rango de concentraciones de subunidades libres. Y es algo que la célula va a regular muy, muy bien, porque a veces la célula necesita que un extremo crezca y el otro se acorte, ¿sí? Y va a haber proteínas accesorias que van a estar, digamos, favoreciendo este efecto. Bueno, existen numerosos compuestos químicos que pueden estabilizar o desestabilizar la polimerización de los filamentos de actina y que van a servir para justamente estudiar estos mecanismos de polimerización y de despolimerización, ¿sí? Y muchos provienen, digamos, de hongos, ¿sí? Por ejemplo, la citocalacina B es un compuesto químico que previene la polimerización de los filamentos de actina, ya que se une al extremo más. Entonces, el efecto en el filamento es de polimerizar, ¿sí? La foloidina también proviene del hongo amanita y lo que hace es estabilizar los filamentos de actina contra la depolimerización, ¿sí? Los estabiliza. La lantruculina, que viene, digamos, de estas esponjas, previene también la polimerización, ya que se une a las subunidades de actina y entonces el efecto neto en el citoesqueleto es de polimerizar. Y así como hay drogas específicas que afectan la estabilidad o la dinámica del citoesqueleto de actina, también hay moléculas que afectan la estabilidad de los microtúbulos. En particular, por ejemplo, se utiliza mucho el taxol, y el taxol en general se usa mucho en terapias de cáncer, es bastante pleiotrópico su efecto, pero básicamente lo que hace es mata las células porque, digamos, estabiliza los microtúbulos. Y al estabilizar los microtúbulos anula una de las capacidades del citoesqueleto y sobre todo los microtúbulos, que es que tiene que ser dinámico, ¿sí? Porque para poder dividirse la célula necesita armar el uso mitótico y para dividirse eficientemente y luego reorganizarlo. El taxol lo que hace es estabilizar los microtúbulos y de esa manera mata células y es por eso que se lo usa en las terapias del cáncer, ¿no? Pasa que mata a las células cancerígenas, pero también mata a todo
el resto que esté a toda otra célula que se esté dividiendo, al igual que las células cancerígenas. Lo que pasa es que las células cancerígenas en general tienen una tasa de división mucho mayor que otras células y por eso se usa bastante. Bueno, y el comportamiento de los filamentos de actina está regulado por proteínas de unión actina, que van a influenciar, digamos, la dinámica y la organización a través de un control espacial y temporal de la disponibilidad de los monómeros. En particular van a algunas, ahora vamos a ver, pero bueno, hay algunas proteínas como la formina o las ARP23 que van a inducir la nucleación de los filamentos, otros como la timosina que van a impedir que se nucleen. Bueno, algunos van a, digamos, influenciar la elongación de los filamentos de actina y otros la depolimerización, ¿sí? Hay muchísimas proteínas capaces de interactuar con el citoesqueleto y, digamos, modular esta dinámica de crecimiento o de decrecimiento del citoesqueleto. Por ejemplo, dijimos la timosina se une a los monómeros de actina y hace que la polimerización sea mucho menos favorable, ¿no? Porque los monómeros de actina están en un estado como bloqueado y no pueden asociarse ni a un extremo más ni a un extremo menos, ¿sí? O sea, es como que la timosina se une a los monómeros y los hace como ya los imposibilita de unirse a cualquiera de los dos extremos. Sin embargo, hay otra proteína que se llama profilina que tiene, digamos, el efecto contrario, ¿sí? La profilina se va a unir al monómero de actina en la cara opuesta al sitio de unión a la TEPE, bloqueando el sitio que normalmente se uniría al extremo negativo y va a dejar expuesto el extremo, el sitio de unión al extremo positivo. O sea, digamos, favorece la polimerización de la actina, ¿no? Entonces, cuando el complejo profilina monómero de actina se une al extremo más del filamento, la profilina cambia de conformación y esto genera que tenga una menor afinidad por el filamento de actina, se libere, pero bueno, ya al haberse unido al extremo más, ayudó a incorporar un monómero de actina, ¿sí? Y bueno, regulando, por ejemplo, la actividad de profilina, ya sea por fosforilación o unión a distintos fosfolípidos o a inositoles, que ya los vimos, la célula puede controlar el movimiento de la actina, sobre todo en la membrana, y puede favorecer la formación de filopodios, ¿sí? O lamelopodios cuando los necesita. Y bueno, les decía, hay distintas proteínas que regulan la dinámica de la polimerización de actina. Hay factores nucleadores de actina que van a acelerar la polimerización y generar filamentos ramificados o lineales, dependiendo, y en particular las principales proteínas que favorecen la nucleación de actina. Recuérdense que para que se formen los polímeros de actina, acuérdense que se tenían que establecer estos oligómeros y lo que hacen las proteínas ARP2, 3 o las forminas es ayudar a que esa nucleación, a que esos oligómeros se empiecen a ensamblar, como que hace que esas uniones sean más favorables y entonces de esa manera favorece la elongación de los filamentos de actina. Bueno, ambas proteínas tienen varios sitios de unión a los monómeros y por lo tanto ayudan a la nucleación de la actina, y la activación de ARP23 ocurre en la membrana plasmática, donde también puede, de esa manera, si se activa, ayudar a la formación de estos lamelopodios. Hay proteínas que se van a unir al extremo más, ¿sí? Estas proteínas se llaman capping de actina, y lo que hacen es disminuir la velocidad de crecimiento y entonces inducen una despolimerización. Hay otras que se unen al costado del filamento de actina y la estabilizan e impiden que se una con otras proteínas, ¿sí? Como por ejemplo la tropomiosina. Y hay proteínas que cortan la actina,
generando nuevos extremos de filamento, y esto, dependiendo del contexto, puede inducir polimerización o depolimerización. Por ejemplo, la gelsosina, que es una proteína que se activa por altos niveles de calcio citosólico, rompe los filamentos de actina, ¿sí? Hay otras proteínas como la cofilina, que es un factor de polimerización de actina, que se une a estos filamentos y genera una torsión mayor. Y este estrés provoca que las uniones entre las unidades sea menor y por lo tanto se rompa el filamento y de esta manera es más fácil que se despolimerice, ¿sí? Bueno, en las células animales el citoesqueleto de actina puede digamos, adoptar distintos tipos de arreglos, puede formar como arreglos de haces contráctiles o puede formar redes que parecen, unas redes de actina que tienen una forma más de gel o una red más en forma de dendritas, o puede, digamos, formar haces mucho más compactos, como por ejemplo estos en general, este arreglo de los filamentos de actina se ve en estos filopodios, ¿sí? Los lamelopodios, que son estos, que son estructuras un poco más abiertas, bueno, ahí la actina se va a disponer de otra manera, ¿sí? O sea, el citoesqueleto de actina es muy dinámico y puede adoptar distintas conformaciones dependiendo los requerimientos de la célula. Bueno, y las miosinas son, digamos, en realidad gran parte de las funciones que realizan los filamentos de actina se deben a la asociación con proteínas motoras que se llaman miosinas, ¿sí? Y estas proteínas van a generar fuerzas de tracción a través del gasto de ATP y se van a poder mover por el filamento de actina hacia el extremo más, ¿sí? Y en realidad las miosinas forman una familia de proteínas muy diversas con más de 40 miembros en mamíferos. Están formadas por dos cadenas pesadas que tienen un dominio globular, en este esquema se las muestra en verde, y 4 cadenas livianas que se unen a estos extremos, ¿sí? Y bueno, estas son las proteínas que van a estar encargadas de generar también la contracción del músculo. Digamos, estas miosinas son proteínas que dijimos que se van a ir moviendo por el filamento de actina, y en realidad lo que hacen es, la miosina puede estar unida muy fuertemente al filamento de actina, y en este caso se la representa que no está unida a no está unida a ATP. Cuando se une al ATP, la unión del ATP a la miosina genera un cambio conformacional que lo que permite es que le permite mover hacia el extremo positivo, moverse hacia el extremo positivo, ¿no? Entonces, digamos, con cada ciclo de unión al DNA, hidrólisis del ATP propulsa, digamos, a la miosina hacia un nuevo sitio, y es como que genera un paso hacia adelante. De esa manera, esta proteína se va moviendo, ¿sí?, a través de estos filamentos de actina, ¿sí? O sea, se une, primero está unida a la actina, siempre está unida a la actina. Cuando se une al ATP, lo hidroliza, y esa hidrólisis le permite como moverse hacia adelante, hacia el extremo más en la cadena de actina. A ver, ahora les voy a mostrar unos videitos que por ahí ayudan un poco a ejemplificar cómo se mueve la miosina. No. Muscle myosin is a dimer with two identical motor heads that act independently. Each myosin head has a catalytic core and an attached lever arm. A coiled coil rod ties the two heads together and tethers them to the thick filament seen on top.
The helical actin filament is shown at the bottom. In the beginning of the movie, the myosin heads contain bound ADP and phosphate and have weak affinity for actin. Once one of the heads docks properly onto an actin subunit, phosphate is released. Phosphate release strengthens the binding of the myosin head to actin and also triggers the force-generating power stroke that moves the actin filament. ADP then dissociates, and ATP binds to the empty nucleotide binding site, causing the myosin head to detach from the actin filament. On the detached head, ATP is hydrolyzed, which recocks the lever arm back to its pre-stroke state. Thus, like a spring, the arm stores the energy released by ATP hydrolysis, and the cycle can repeat. The actin filament does not slide back after being released by the motor head, because there are many other myosin molecules also attached to it, holding it under tension. The swing of the lever arm can be directly observed on single myosin molecules, here visualized by high-speed atomic force microscopy. Y a ver cuál otro venía ahora. Myosin motors can be attached to the surface of a glass slide. Fluorescent actin filaments will bind to the motor domains of the attached myosins. When ATP is added, the myosin motors move the actin filaments. This rapid movement can be observed in a fluorescence microscope as the actin filaments appear to crawl across the slide.